7 años decidí compartir la tragedia que le ocurrió a mi hija en manos de un cirujano en el Hospital Children's Hospital, Colorado. El 13 de agosto del 2011, a la edad de 2 años, mi hija Brianna se le diagnosticó cáncer del hígado. En la etapa número 3, su diagnóstico es desconocido y simplemente mala suerte. Ella tenía un tumor del tamaño de una pelota de béisbol. Esta fue la noticia más devastadora que he recibido en mi vida en este momento, sin saber que lo peor estaba por venir. Los siguientes 3 meses fueron extremadamente difíciles para mí como madre, pero solo podía imaginar lo que mi princesa estaba pasando. Inmediatamente comenzó las quimioterapias. Su cabello comenzó a caer, dejando su hermoso cabello encima de la almohada. Imagina tener que afeitar la cabeza de tu hija, porque su cabello sigue cayendo por todos lados. Fue desgarrador. Incluso después de todas las luchas que enfrentábamos, nos dirigíamos en la dirección correcta. Las quimioterapias logró reducir el tumor de béisbol al tamaño de una pelota de golf. Esto fue un progreso asombroso. Pero cuando te llueve, te llovizna. En noviembre del 2011, recibí una llamada que ya no podíamos continuar con las quimioterapias. Descubrieron que su cáncer se había disminuido encima de una vena delicada llamada la vena porta. Si el tumor se hubiera disminuido en cualquier otra parte de su hígado, podrían haber resectado el tumor a medida que se hacía más pequeña. En este punto, no había otra opción. Estuve muy triste. La cirugía para remover lo que quedaba del cáncer ya no era una opción. La única opción era enlistarla para un trasplante. Mi corazón palpitaba rápidamente cada vez que mi teléfono sonaba, con el pensamiento si esa sería la llamada. Diciembre 13 del 2011, a las 9:45 de la mañana. El día llegó. Había un donador compatible y mi princesa ahora tenía programada una cirugía a las 4 p.m. del siguiente día. Al entrar a Children's Hospital Colorado con muchas emociones y sentimientos mixtos, ella corrió hacia la máquina de pelotas, la cual siempre se paraba a ver cada vez que llegábamos. Ella se veía tan linda en su pijama y con su gorrita rosa que cubría su cabecita peloncita. Se veía tan saludable que nadie pensaría que tenía cáncer. Sus hermosas mejillas rosadas y una sonrisa tan linda y tan tierna e inocente que lograba mejorar el día de quien sea. La forma en que cantaba el abecedario con el tono de la voz de monstruo de galletas de Sesame Street. Ella estaba llena de vida. Mientras subíamos el elevador, no pude evitar pensar que estaba poniendo la vida de mi hija en las manos confiadas de un cirujano experimentado, en quien confiaba con tantos años de experiencia para operar en mi hija. Caminamos hacia adentro de la sala de operaciones. Me dolió el corazón inmensamente cuando acosté a mi hija en la mesa fría de operación. Besé a mi hija y le di mi bendición. Salí con muchas lágrimas, deseando que yo fuera la que estaba acostada en esa cama y no ella. Cada hora en la hora recibí una llamada.
para informarme de todo y que todo iba bien. Pero a las 3 a.m. ya no recibí una llamada. Cuando comencé a preocuparme y sentirme desesperada, el cirujano rápidamente y frustrado entró a la pequeña sala de espera. Cuando se sentó al acercarse a nosotros para platicar, podía mirar en su cara y profundo de sus ojos que algo no estaba bien. Lo único que escuché fue: lo siento, no sé si Brianna lo logrará. No hay palabras para explicar cómo me sentí en ese momento al escuchar esa devastadora tragedia, cuando empezó a contarme lo que había ocurrido. Me explicó que le había roto la vena porta, se había cortado demasiado y cuando estiró para coserla se rompió. Dijo que pensaba que podría lograrlo, pero no fue así. Inmediatamente le dije que eso no es lo que yo quería escuchar y con llanto y desesperación sentí enloquecer. Que el mundo cabía sobre mis pies. Cuando le pregunté qué pasaría con mi hija, me dijo que él no sabía. Incrédula le pregunté de nuevo qué pasará con Brianna. ¿Ella va a morir? Me dijo: no lo sé, con una gran firmeza en su voz. Se paró frustrado, se fue de la sala de espera, en la cual sentía que todo esto había sido una pesadilla. El pequeño cuerpo de Brianna comenzó a perder de inmediato 3 a 4 litros de sangre. Me sentía tan impotente sin poder hacer nada por ella. Solo quedaba esperar una larga espera. Pasó el tiempo tan lento, me sentí tan vulnerable, no poder ver a mi hija hasta las 12:20 del mediodía, cuando entré a la unidad de cuidados intensivos. Corrí a su cama, con ganas de abrazarla, pero no pude evitar notar todas las máquinas. Las que su pequeño cuerpo estaba conectada. Un cuerpo hinchado, un tubo de respiración en su garganta, un catéter en sus venas, y cuando subí la cobija para ver su abdomen me encontré con una horrible y aterradora vista de su pequeño abdomen con esponjas, de la abertura de su interior y un gran vendaje transparente para mantener todo en su lugar. En este momento no entendía nada. Tres días después, Bri regresó a la sala de operación para finalizar y cerrar el abdomen y verificar si el conducto biliar estaba funcionando como debe de ser. También para verificar algún sangrado adicional. Con ansiedad, esperaba en la unidad de cuidados intensivos, esperando su regreso. Ya deseaba que esta pesadilla que estábamos viviendo terminara. Para que ella despertara, hablara y jugara con nosotros. 4 días después, comenzaron a quitarle todo el efecto
Sedante temprano en esa mañana. A las 3:45 p.m. ella no estaba respondiendo. No se despertaba y permanecía sentada por horas platicándole cerca a su oído. Princesa, estoy contigo. Levántate. Aquí está mami. Vamos a casa, por favor, despierta. Tristemente, no despertó. Recibí una llamada casi a la 1 de la mañana. El cirujano hablaba para decir que las cosas no giraban bien y que todo iba por mal camino. Brianna volvería a la lista de trasplantes para un segundo trasplante de hígado. Sus niveles de amoníaco eran altos, su presión arterial estaba alta y todos los resultados del laboratorio regresaban con números que se dirigían en la dirección equivocada. 2 días después de haber eliminado los sedantes, no había señal de progreso. Se le realizó una tomografía computarizada. La negligencia y la sorpresa de ellos fue una hinchazón con exceso de líquido en su cerebro. Ahora necesitaría mi hija una derivación, cual es una sonda que colocarían a través de su cerebro y dentro de los ventrículos cerebrales en donde se acumulaba todo el líquido. Diciembre 21 del 2011. 7 días después del primer trasplante, Brianna tuvo que someterse de nuevo a otra cirugía para el segundo trasplante. Esta fue la tercera cirugía y regreso a esta escalofriante sala de operaciones dentro de una semana. Sin ningún otro cirujano disponible para operar, sin otra opción, nuevamente tuve que confiar y poner la vida de mi hija en sus manos una vez más. Sentía con una tristeza tan grande y con miedo. Solo quedaba esperar pacientemente en la sala de espera, esperando que todo esto terminara. A las 10:45 am. Recibí una llamada. La cirugía fue completa. Mientras me dirigía a cuidados intensivos para ver a mi princesa, fue horrible. Ahora se miraba más delicada y peor que la primera vez. Su cuerpo presentaba más hinchado, incluso su lengua hinchada que sobresalía de su boquita. Sus párpados estaban hinchados y rojos. Ver a tu hija de esta manera es la peor imagen que cualquier padre amoroso puede tener. Al día siguiente, neurólogas llegaron a evaluar a mi princesa. Cuando notaron que tenía sus pupilas dilatadas, con desviaciones a los lados de sus ojos, lo primero que pensaron fue que Brianna tenía una hemorragia cerebral. Se mostraron inmediatamente preocupados. Realizaron una tomografía computarizada con el resultado de sangrado negativo. Más tarde esa noche, el doctor convocó una reunión a la que asistí y asistieron muchos especialistas también. Esa reunión fue para prepararnos para lo peor. Mientras esperaba sentada, confundida, con ninguna respuesta, en lugar de tratar de encontrar
la fuente de la desviación de sus ojos y las pupilas dilatadas, me di cuenta de que se habían rendido. Pero Brianna no. Mi princesa se había despertado un día después. 4 días después de encontrar las pupilas dilatadas y realizar una tomografía, sabiendo que había abnormalidades, finalmente llevaron a mi hija a una resonación magnética a las 11:30 de la mañana. Los resultados hallados fueron un daño cerebral global. El cerebro de Brianna tenía un daño severo que afectaría su habla, vista, audición y movilidad. Ahora la vida de mi hija había cambiado para siempre. El error médico pudo haber sido prevenido si no hubiera habido duda en error durante la primera cirugía del trasplante. 1 de enero del 2012. Los ojos de Brie estaban abiertos. Ella permanece en un tubo de respiración sin señales de comprensión o actividad física. Hoy estarían quitándole el tubo de respiración para ver si ella podría respirar por sí misma. Qué sensación tan más aterradora en saber que mi hija podría sufrir dificultad para respirar y quedarse sin aire y no respirar por sí misma. Pero afortunadamente, Brianna es fuerte y comenzó a respirar por sí misma. Después de tantos días malos, hoy fue un buen día. Brianna luego comenzó a mostrar señales de posibles convulsiones epilépticas, rigidez en su cuerpo y los ojos girando hacia un lado. Después de un escaneo inmediato no se encontró actividad de convulsiones. Un mes más tarde, mi princesa finalmente estuvo lo suficiente estable para salir de los cuidados intensivos e ir arriba a situarnos en una habitación. Pero no era la misma niña. La que corrió a la máquina de las pelotas el día que entramos. Nuestras vidas cambiaron para siempre. Brianna obtenía terapias físicas, terapias de la habla y ocupacional, a medida que estaban los días y el tiempo para las terapias disminuían, al no ver un progreso en ella en inmediato. En ese transcurso de haber subido al cuarto, aparte de las terapias, se habían realizado procedimientos cuales fueron colocaciones de una sonda gástrica, unas biopsias, varios ultrasonidos y más. El día finalmente había llegado. El 6 de marzo del 2012. El día que nos fuimos a la casa. Este día estaba lleno de emociones al vestir a Brie con una hermosa falda de mezclilla. Y un chalequito blanco. Esta vez no había un gorrito. Había un moño rosado. Ahora sería una madre de una hija con necesidades especiales, a quien la vida le había destruido y cambiado para siempre. ¿Cómo sabría cuidar de ella? Nunca
Ella no nació de esta manera. No era justo y me sentía como si me hubieran robado y quitado algo que tanto amo y me dejaran con un gran vacío en mi interior. Mientras bajábamos al primer piso para salir del hospital, tratando de evitar una mirada hacia el lado derecho donde estaba la máquina de las pelotas. Lamentablemente fue inevitable. Decidimos parar y poner a Brianna enseguida de la máquina de las pelotas, tomarle una foto y esta vez sentada en una carriola y no corriendo hacia la máquina de pelotas. Ahora definitivamente no era la niña feliz y sonriente que hablaba y se reía. Ahora estaba inquieta y presentaba mucha frustración, mordiendo un tubo masticable de plástico, lo cual según le ayudaría a calmarse y no sentir ansiedad. Ya no caminaba. Ahora usaba pañales. No hablaba. Y con muchas prescripciones de medicamentos que tomaría. Qué ignorante, pensaba yo antes. El pensar que todo el niño en una silla de rueda o carriola especial había nacido con una discapacidad. Nuestra vida después de llegar a la casa estaba llena de llanto. Día y noche, creo que sufría de abstinencia de los contenidos que tenían los medicamentos que le dieron por tanto tiempo. Dolor que ella no podía expresar. Me imagino lo frustrante que debió sentirse el no poder tener las habilidades para dejarme saber. Cada día era una rutina, cada semana teníamos citas con diferentes especialistas, incluyendo laboratorios también. Constantemente se enfermaba. La mayoría de las veces éramos admitidos al hospital por varios días. Harta y cansada de ir al hospital que había cambiado nuestras vidas trágicamente, ya era muy difícil poner un pie adentro. Sentirme enojada cada vez que iba ya era para mí parte de mi vida. Me mudé a Arizona el 1 de noviembre en busca de paz y empezar una vida diferente. Para el 8 de noviembre noté que Brie tenía distensión abdominal. La llevé al hospital de niños de Phoenix Children's Hospital. Después de un examen al notar que su vena porta estaba muy angosta. Después de todo el historial en que Brianna había pasado en el hospital de niños, el hospital de Arizona decidió que sería mejor transportarla en avión de regreso para atrás para Colorado y que ellos se encargaran de arreglar el problema. Llegamos a Colorado y un especialista le amplió la vena estrecha y colocando un stent. Días después volvimos a Arizona. Hablemos sobre su hermano Vincent. Primero, Benny no tuvo la oportunidad de saber quién era su hermana antes de este error médico mientras él crecía. Cada cumpleaños, su deseo es que su hermana pueda hablar. Él es un hermano amoroso y cariñoso con Brianna. Nuestra vida ahora. Epilepsia
convulsiones y muchas más convulsiones. Hasta 30 por día, más cuando ella se enferma o comienza, le dan uno tras otro. Había ocasiones en que sus medicamentos de rescate no funcionan y es muy frustrante. Dependiendo del día, puede tener muchas convulsiones de sobresalto, atónicas, focales, tónico-clónicas y otras ausentes. No debe quedarse sola en ningún momento, sin haber supervisión y cuidado. Cuando está dormida, una convulsión la perturba inmediatamente y entra en convulsión. Si estoy al lado de ella y todo eso, las sobresalta simplemente con el hecho de toser. También tiene una convulsión cada vez que ella se cae un juguete recio en el suelo o alguien aplaude y ella no está enfocada. Ella duerme 2 veces al día, solo durante 10 minutos cada vez. No es consciente del peligro en su entorno y usa todavía pañales. Le cambia su tubo gástrico cada 3 meses. Tenemos muchas citas a diferentes especialistas. Todos los meses debo llamar para encargar medicamentos antes que se acaben. Todos ellos están programados para resurtidos en diferentes días del mes. Brianna también depende de su carriola cuando salimos de la casa. En la casa aquí tiene una silla de alimentación con cinturones para que no se salga y se caiga. Brianna necesita y depende de mi ayuda completa para sus cuidados al diario. A como pasa cada año, está creciendo y conlleva muchos desafíos. Un gran desafío al que no enfrentamos es cambiarle el pañal. En los baños públicos, sin tener ningún espacio o cambiador grande y adecuado para niños o adultos con especialidades. Siendo alta de estatura, cambiarle en el asiento trasero ya de mi carro ya no es una opción. Muchas veces las personas pueden ser groseras o discriminar. Tienden a mirar fijamente cuando grita o hace ruidos fuertes. Su brazo izquierdo también fue afectado, por lo que no tiene ninguna función en su brazo izquierdo. Brianna no asiste a la escuela. Cuando la inscribí, constantemente se enfermaba, ya que su sistema inmunitario están suprimidos o bajos, al decir. Le da neumonías recurrentes tan pronto como le dé un resfriado. Cuando se enferma, dura aproximadamente 1 mes antes de que se recupere. Ella camina poco, come, pero necesita ayuda con una cuchara o un tenedor. Y también bebe de una taza infantil. Permanece colocado el tubo gástrico para darle sus medicinas del diario. Ser madre soltera y trabajar en las noches ha sido difícil y frustrante. Estuve trabajando tiempo completo durante los últimos 3 años. Y ahora estoy perdiendo ingresos y beneficios. Encima perdí el beneficio de la ley de la ausencia familiar y médica, lo que pone en riesgo ahora mi trabajo y ya no tengo protección. Llegar a la casa cansada, después de un turno de 10 a 12 horas a las 4:30 o a las 6:30 de la mañana, mi día continúa. Cuidar a Brie, atender y no dormir, realmente ha sido emocional y físicamente desgastante para mí. Y por último, se preguntarán por qué esperé 7 años para hablar sobre esta tragedia.
Mi principal objetivo y prioridad era que mi hija volviera a casa con tantos eventos inesperados para anunciar algo tan personal y doloroso del que no podía hablar. Cada vez que alguien me preguntaba qué sucedía, las lágrimas me rodaban por la cara y no tenía las palabras adecuadas para expresar lo que habíamos pasado. Al principio me sentí muy agobiada por todos los cambios en la vida que ocurrían drásticamente al tener un recién nacido y una hija que requería atenciones especiales. A pesar de que intenté buscar justicia legal, en un momento dado me rechazaron debido a las leyes existentes en Colorado relacionadas con la negligencia médica. Ahora ha llegado la búsqueda de la justicia para Brianna, para ayudarle con una mejor calidad de vida, incluyendo rehabilitación o cualquier terapia especial como oxigenoterapia hiperbárica, las células madres, terapia de láser, etc. Por favor, ayúdame a compartir este video para lograr justicia para Brianna. Se los agradecería muchísimo. Muchas gracias por mirar este video. Buenas noches.